Estados Unidos y el liderazgo de la red CCYK de Colombia, que es la red de universidades, con la coordinación administrativa de la Universidad Tecnológica de Bolívar y en esta primera fase de este proyecto con el trabajo que venimos desarrollando desde la Universidad del Valle, básicamente con la profesora Beatriz Guerrero, que también nos acompaña aquí, y quien les habla, Rosa Emilia Bermúdez, en la coordinación de esta primera fase, que es una fase de caracterización y aproximación temática en algunos ejes que hemos venido como identificando que resultan importantes desarrollar. Este es un proyecto de sensibilización, construcción de puentes y fortalecimiento de las identidades más allá de las fronteras a través de la internacionalización de las instituciones de educación superior. Este proyecto se plantea revisar, caracterizar, conocer, reconocer algunos de los esfuerzos que tanto en Estados Unidos como en Colombia en las últimas décadas, en el caso más colombiano, un poco más largo en el caso de Estados Unidos, se han venido desarrollando para hacer procesos de inclusión de la población afroamericana, afrodescendiente, afrocolombiana en los procesos de educación en la enseñanza superior. Y en esa perspectiva, digamos, desarrollar una reflexión que permita aportar, ¿no?, en la construcción de procesos más incluyentes, más democráticos, de mayor reconocimiento y con más posibilidades para la población en general afrodescendiente en las Américas. En el día de hoy, como les decía, en la mañana del día de hoy vamos a desarrollar este primer conversatorio sobre clases medias negras emergentes por las aproximaciones personales, pero también por intereses académicos. Este tema resulta relevante en nuestro ejercicio de investigación. Creemos que abrir un espacio para reflexionar acerca del lugar, el significado, el proceso de configuración, los dilemas, los retos que afrontan este proceso reciente, sobre todo en América Latina, en una configuración de clases medias, es una oportunidad para reflexionar justo, digamos, también el papel de la educación en la movilidad social para la población afrodescendiente en las Américas, pero también, digamos, da cuenta de múltiples procesos también de exclusión, de racismo, de barreras, de inserciones laborales también. Entonces, hemos pensado conveniente desarrollar este primer conversatorio alrededor de la emergencia de las clases medias negras en la tradición académica de Estados Unidos y en la tradición académica colombiana. Quiero agradecer la aceptación a este conversatorio que tuvieron los colegas que hoy nos acompañan. En primer lugar, la profesora Mari Patiño, que es profesora de la Universidad Northwestern de Illinois, Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad de compartir con Mari y queremos agradecer Beatriz y en particular pues yo a la profesora su aceptación. Es un gusto tenerte, Mari, aquí. Muchas gracias por estar con nosotras y con toda seguridad tu tradición, tu trayectoria y todo el aporte que has hecho en el estudio de las clases medias negras en Estados Unidos y tu reciente incursión también en las clases medias negras colombianas nos dará la posibilidad de conversar en esta mañana. Ana María Mosquera, que también nos acompaña, también hace parte, digamos, de este equipo con el que trabajamos el año pasado y también, digamos, saludamos tu participación aquí. También agradecer a la profesora Mara Viveros Pigoya, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Bogotá y de la Escuela de Estudios de Género de la misma universidad, quien en las últimas décadas también ha venido desarrollando investigaciones muy significativas para el caso colombiano sobre las clases medias negras para nuestra comprensión de nuestra propia estructura social y de nuestro propio proceso de configuración en términos de las clases, pero de estas clases medias negras que en nuestro caso, digamos, consideramos bastante emergentes y que Mara ha sido pionera en estos aportes con el desarrollo de varias investigaciones
y varias publicaciones que en este sentido, digamos, han resultado muy, pero muy significativas para la comprensión en el caso colombiano. Mara, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida y igualmente con Mari, digamos, tendremos toda la oportunidad de conversar en la mañana de hoy. Y también al profesor Carlos Biafara de la Casa de la Universidad del Valle, colega nuestro y compañero del grupo de investigación del Departamento de Economía, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, integrante del grupo de investigación en estudios étnicos raciales, quien ha también trabajado en múltiples investigaciones demográficas y económicas alrededor de las clases medias negras también y de sus posibilidades en la estructura y en la configuración en el caso colombiano, y que recientemente acaba de terminar su tesis doctoral sobre clases medias negras, y también será un gusto tener sus aportes y sus reflexiones en esta mañana. Entonces, con ustedes tres, con la profesora Beatriz Guerrero Arias, que es profesora de la Escuela de Rehabilitación Humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, quien es la colega coinvestigadora en este proyecto, también, digamos, interesada en los temas raciales y que va a apoyar también la moderación. Y en mi caso, pues, también como integrante del equipo de investigación, y agradecerle a Ana María Mosquera, que nos va a acompañar en la traducción y también, por supuesto, en su interés en los temas raciales y en particular en su participación también y apoyo en los procesos de investigación en clases medias también. Entonces, aquí estamos. También tenemos el apoyo de Candy, que también nos acompaña, socióloga egresada de la Universidad del Valle, Candy Correa, quien también estará apoyándonos en el proceso. Entonces, pues bienvenidas todas, todos. Y para comenzar, yo quisiera comenzar con una ronda de preguntas para proponerles realizar una ronda ante la pregunta. La metodología que vamos a desarrollar es una metodología de conversación, de diálogo, con alrededor de 3 rondas de intervención que les hemos compartido y que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. La primera pregunta en ese sentido es, a partir, digamos, de su trayectoria y su experiencia, nos gustaría escucharles presentando, digamos, algunos de los aspectos relevantes que desde su experiencia y trayectoria de investigación en torno a las clases medias negras, ustedes pudieran compartirnos en una primera intervención para generar, digamos, este proceso de reconocimiento de quienes estamos aquí, pero también este proceso de identificar a raíz de esa experiencia y esta trayectoria de cada uno de ustedes, cómo se estudian las clases medias negras, qué se estudia acerca de las clases medias negras y cuál ha sido su experiencia en particular, digamos, en este proceso. Entonces le quisiera pedir a la profesora Mari Patiño si quiere iniciar con su intervención. Vamos a hacer en esta primera ronda, en la ronda un poco más amplia, tal vez, y le daríamos unos 5 o 7 minutos para la intervención en esta primera ronda. Entonces, María, adelante. Muchas gracias, Rosa Amelia. Y primero quiero preguntar, ¿puedo hacer la presentación en español? Pero no sé si hay otros participantes que están mirándonos en, no sé, Facebook o YouTube, si sería mejor. Obviamente puedo dar la presentación en inglés. No sé, ¿qué opina usted? Tú habías dicho que querías hacer tu presentación en inglés, ¿la puedes hacer en inglés? Sí, pero si todo el mundo Ya. habla español, no es necesario que Ana Bueno. María traduzca. Bueno, Entonces, está bien. no sabía si alguien de Estados Unidos iba a acompañarnos. Si nadie aquí habla inglés como primera lengua, entonces yo puedo hacer la presentación. Creo que sí, que por los participantes Sería no mejor en tenemos. español. Ajá, vale. Ok, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Mari Patillo, soy profesora de estudios afroamericanos y sociología en Northwestern, aquí en Chicago. Y mi trayectoria, bueno, cuando llegué a la universidad en los años 80, aquí en Estados Unidos, empecé a tomar clases de sociología. Mi carrera era estudios urbanos
Y había un profesor que en ese entonces fue el profesor más famoso en Estados Unidos, profesor afroamericano más famoso en Estados Unidos, se llama William Julius Wilson. Y todavía es profesor en la Universidad de Harvard. Y él escribía mucho sobre sobre los afroamericanos, pero sobre la pobreza y sobre la ciudad y los barrios más pobres, los barrios afroamericanos más pobres en la ciudad. Así que su segundo libro fue publicado en 1987, lo que fue el año en el que empecé en la universidad. El libro se llama The Truly Disadvantaged. ¿Cómo traduciría esa palabra? The Truly Disadvantaged, Ana María. Como los verdaderos realmente en desventaja, las verdaderas personas en desventaja. Sí, bueno, entonces lo que quería decir él era esa población era afro, era pobre y vivía en barrios súper pobres, en ciudades que estaban no en caos, no, pero con muchos problemas. Entonces eran los truly disadvantaged. Y como había publicado el libro en el año en el que empecé en la universidad, yo pienso que leí ese libro en como cada de mis clases de sociología. Era como si fuera el único libro sobre los afroamericanos en Estados Unidos. Obviamente no era el único libro sobre los afroamericanos, pero fue tan como popular que en todas las clases leí ese libro. Y por eso me pensé como yo soy afroamericana y no soy pobre. Yo vino de una familia, mi padre es médico y mi mamá tiene una maestría en matemáticas y era profesora en la universidad. Y entonces, y yo crecí en un barrio afroamericano que no era pobre, era de clase media o clase como popular. No, como yo digo en inglés, lower middle class. Bueno, entonces, media baja, clase media baja. Entonces, cuando entré en el posgrado, obviamente decidí hacer un posgrado en sociología y fui a la universidad donde estaba el profesor William Julius Wilson y entré en la universidad y yo fui a su oficina y le dije, ok, no quiero estudiar los afroamericanos pobres, quiero estudiar la clase media negra, porque sé que existimos. Y él, justo en ese entonces, tenía un proyecto nuevo sobre las clases medias en general. Y él quería comparar las clases medias negras, blancas y latinas en Chicago. Entonces empecé como su asistente de investigación y hice una investigación sobre un barrio de clase media y fue mi tesis de posgrado y mi primer libro, lo que se llama Black Picket Fences, rejas que no tiene sentido en español porque en inglés white picket fences, rejas blancas, significa la clase media negra. Es como una manera de hablar de los suburbios donde viven la clase media blanca. Entonces, el título del libro es una manera de señalar el mismo tipo de clase social,
pero con el color negro. Bueno, entonces fue mi primer libro y ya, yo voy a terminar allá, es mi trayectoria y después de eso tengo muchos más estudios sobre la clase media negra, pero quiero pasar la palabra a la próxima profesora o profesor, el próximo profesor. Mari, entonces, un poco intentando comprender ese inicio, esa trayectoria es una pregunta sobre sí misma, ¿no? Y una oportunidad de trabajarlo sobre esa diferencia singular en la configuración de una clase media en Estados Unidos que no fuera solamente vista como una clase, como un sector poblacional pobre, ¿no? Sí, sí. Sí, con otras posibilidades y tú mismo una expresión de ello. Vale, muchas gracias, Mari. Entonces, no sé si la profesora Mara Viveros quisiera intervenir. Bueno, perdón, oiga. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que pues tenemos bastantes cosas en común con la profesora Mary. Yo creo que parto de la misma situación. Bueno, por una parte, cuando regreso, yo soy economista y hice un doctorado en antropología en Francia. Cuando estuve en Francia, creo que ir a París fue descubrir también mucho la relación de Francia con África. Y entonces haber tenido muchos compañeros de África del Oeste, fundamentalmente, o sea, de Francia francófona, que estaban hablando todo el tiempo de negritud. Pero bueno, hay una cosa importante también biográfica. Yo misma también, pues, soy hija de un hombre que también era médico y que desde muy joven había estado participando, es decir, era como un secreto a voces en la familia, pero porque mi papá vivió en una época en que era difícil hablar de lo racial, porque quien hablaba de raza era una persona que era o racista o resentido. Entonces, él hablaba mucho de la región y del norte del Cauca, y hablaba de lo negro del norte del Cauca, pero hablaba poco de raza. Es decir, o lo hablaba, digamos, como en la intimidad, pero no tan públicamente. Pero bueno, yo pues soy hija de un papá que era médico, que había sido representante en la Cámara y que en su juventud había sido parte de lo que se llamó el Club Negro. Con un grupo de jóvenes habían, digamos, con Natanael Díaz también, o sea, como la misma generación de un grupo de jóvenes de distintas regiones de Colombia que habían confluido y que habían pensado por primera vez, de alguna manera, la cuestión racial en Colombia. Entonces, estaba como esa historia y al mismo tiempo, pues, por el lado de mi madre, pues, al haberse casado con mi papá y haber escogido un hombre negro como marido, había también tenido dificultades en su familia. Ella afirmaba mucho como su escogencia, su libertad, y también una mujer feminista. Entonces, creo que estas dos historias, pues, también marcaron mi infancia y juventud. Y cuando yo regreso de Francia en los 90, se empezaba a hablar muchísimo de la etnicidad negra. Y yo de alguna manera sentía un poquito de incomodidad porque me parecía que la experiencia que se estaba describiendo cuando se hablaba de la etnicidad negra no correspondía a mi propia experiencia. Y entonces yo me preguntaba, ¿acaso yo no soy también una mujer negra? Y yo no encajo con esa definición, es decir, esa definición de la Constitución sobre las poblaciones negras. Y me interesaba mucho lo del racismo. Bueno, la otra cosa es que por ser una mujer que también estaba interesada en el tema del feminismo, mi aproximación al asunto de lo negro siempre fue una perspectiva interseccional, que siempre entendía, digamos, la articulación entre sexismo, racismo y clasismo. Y por supuesto ha ido cambiando a través del tiempo. Entre el momento en que yo inicio, digamos en 2008, este programa sobre clases medias negras, y hoy han pasado 14 años, y en esos 14 años he tenido como relación con muchos otros colegas. Participamos en proyectos a veces con Carlos, que también me dieron elementos más comparativos en América Latina. También me pareció importante entrar en relación con la literatura existente sobre clases medias en América Latina y la emergencia de clases medias indígenas, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala,
y el surgimiento de clases medias negras en Colombia, en Perú, bueno, en varios lugares. Entonces, pues ha ido cambiando mucho y creo que todo lo del paro nacional y la coyuntura electoral, por supuesto, han sido muy importantes para repensar cómo es el lugar que pueden ocupar las clases medias políticas en este momento político. Entonces, bueno, brevemente digo, o sea, aparte de una cuestión biográfica, pero pues ha estado atravesada también por todos los caminos que he recorrido desde entonces. Sí, muy interesante porque, como tú decías, también hay muchas coincidencias y sobre todo esta posibilidad, ¿no? de venir de familias que lo hacen posible, ¿no? Por esta relación con padres y madres, digamos, con otros estatus también sociales, pero también este acercamiento a la academia, en tu caso a la Academia Francesa, y como Mary nos lo decía, tu acercamiento con un docente que le dio también la entrada, digamos, académica al tema. Bien, muchas gracias, Mara, por compartir también esta parte, no solamente académica, sino también biográfica de la aproximación al estudio de las clases medias negras. Y entonces le daríamos la palabra a Carlos Biafara para que nos cuente desde su experiencia cómo ha sido este proceso. Hola, buenos días a todos y todas. Pues les agradezco mucho la invitación al evento. En primer lugar, realmente es difícil poder dialogar sobre estos temas sociodemográficos en Colombia y pues me sacan un poco de mi ya larga soledad en este tipo de temas y en este tipo de discusiones. En torno a la pregunta, mi trayectoria es, yo creo que muy distinta a la de mis dos ilustres colegas, a los cuales les envío un afectuoso saludo. Yo soy el primero en mi familia en obtener un título profesional de mi familia nuclear y me interesé en los estudios socioeconómicos sobre afrodescendientes, bueno, en parte porque yo quería entender por qué en mi barrio, en el barrio donde yo vivía, barrio popular de aquí de la ciudad de Cali, en el pueblo donde vivían mis abuelos, pues la mayoría de gente era pobre y teníamos de lejos menos oportunidades que todo el mundo. En ese sentido, pues yo empecé a estudiar economía en la Universidad del Valle. En el departamento de economía yo quise encontrar ese tipo de respuestas, pero ahí no tuve ningún tipo de eco, no había ningún tipo de investigaciones en ese sentido, pero afortunadamente en ese espacio del tiempo, pues estaban desarrollando el proyecto CICSE-IRD. Sí, el proyecto era más de sociología, yo realmente no conocía a nadie de sociología, pues por esas divisiones que surgieron en la facultad en esos tiempos. Y cuando empecé a trabajar como asistente de investigación en el CICSE, pues ahí me vinculé con el grupo de estudios étnico-raciales y comencé a trabajar con Fernando Urrea en temas sociodemográficos. Eso me llevó pues a estudiar demografía, a estudiar estratificación social, entonces ahí ya comienzo básicamente a inmiscuirme con ese tema, sobre todo desde la perspectiva ocupacional, desde la perspectiva del logro de estatus socioeconómico. Después básicamente empezamos, ya me vinculé como profesor de la Universidad del Valle y empezamos algún tipo de estudios socioeconómicos. Después ya el estudio de las clases medias negras se formaliza en un proyecto de investigación que hicimos con la Universidad Nacional y que lideraba Mara, donde yo analizo pues la movilidad social de esas clases medias negras para la movilidad internacional educativa para esas clases medias en Cali, Bogotá y Cartagena y en el agregado de las 3 ciudades metropolitanas. Y en la década pasada, pues hice 2 proyectos de investigación, uno sobre clases medias negras, ascenso social, y otro proyecto con Alexander Banguera, donde tratamos de mirar, digamos, no solamente la evolución de las clases medias negras, sino cómo ha sido, o cómo se ha visto reflejado en términos de las condiciones de vida de estos grupos poblacionales. Entonces, esa es mi experiencia y mi incursión en este campo de estudios. Vale, Carlos, muchísimas gracias. Ya tú lo señalabas, ¿no? Hay allí también este otro mecanismo que habría que mirar, pues profundizar en él, pero este otro mecanismo que es básicamente el de la movilidad social también, que en tu caso gana, digamos, toda la relevancia del caso, pero también eso que señalabas al inicio, ¿no? Esta soledad en este ámbito de trabajo, no solamente, digamos,
pues en el Departamento de Economía, sino que sigue de todas maneras, y esa es una de las preguntas tal vez, o las inquietudes que también nos convocan a este espacio, ¿no? Y es pensar que seguimos trabajando en mucha soledad en estos temas, tal vez lo que Mara señalaba en relación a la coyuntura, ¿no? Política que se está viviendo en este momento abre otro escenario, pero realmente las últimas décadas han sido décadas de soledad, como tú mismo lo has señalado, ¿no? De soledad académica, digamos, en el abordaje de muy pocas personas. Y aquí tenemos el privilegio de tener dos de ellas, que son pues Mara y tú en el caso colombiano, que de hecho pues como ustedes lo han ya mencionado, pues han trabajado conjuntamente seguramente en esos apoyos tan importantes, ¿no? Esos apoyos y en ese trabajo colaborativo, pues para hacer campo. Entonces, pues muchísimas gracias a los tres por introducirnos de esta manera en lo que representa la experiencia de investigación en este campo, sus posibilidades de coincidencia, pero también, digamos, lo que muestra acerca de los distintos mecanismos y también un poco en esa relación, ¿no? Más de la búsqueda a respuestas personales, biográficas, que se entrelazan con estos procesos de formación académica que han abierto este escenario para las personas afrodescendientes en la actualidad. En este momento yo les voy a invitar a una segunda ronda de preguntas y esta vez las preguntas quisiera que fueran un poco más, las respuestas que fueran un poco más centradas en lo que ya significa, digamos, en el momento actual pensarnos temas relevantes, retos importantes, puntos, digamos, que de su experiencia pudiesen señalar en el campo de la investigación sobre clases medias negras en América Latina, en Colombia, en Estados Unidos, ¿qué serían, digamos, esos temas, esos problemas, esas ideas centrales que podríamos compartir en este conversatorio acerca de aspectos relevantes para desarrollar investigación? Entonces, no sé quién quisiera comenzar, si Mara quisiera comenzar o Carlos, que está en la pantalla, quisiera seguir. Como quieran. ¿Quieres comenzar, Carlos? Lo hacemos al contrario, no sé. Que acabas de terminar tu tesis de doctorado, o sea, está recién. Me da curiosidad. No, sí, claro, pero claro, es demasiado confusa como para plantear algunos hallazgos aquí, pero bueno, pero puedo continuar, ¿no? Ajá. Y yo creo que puedo aprovechar en algún sentido, pues, lo que hemos hecho, lo que hemos tratado de hacer, sobre todo en los últimos proyectos, ¿no? En el último proyecto de investigación. En ese sentido, yo creo que, bueno, un tema relevante para la investigación sobre clases medias en América Latina, sobre todo desde la perspectiva étnico-racial, es que, pues, América Latina, básicamente, o el progreso social en América Latina, en los últimos tiempos, podríamos decir en los últimos 20 años, se ha basado supuestamente en el crecimiento de la clase media como tal, y cuando uno mira los datos, sí, la clase media en América Latina ha tenido un incremento bastante importante, y eso ha estado acompañado, claro, estamos hablando del periodo antes de la pandemia, y eso ha estado acompañado con un crecimiento también en los niveles de ingreso per cápita en la economía, pero también al mismo tiempo, de acuerdo con algunos hallazgos que hemos visto en Colombia, también, sobre todo en un país como Colombia, también hemos visto que la desigualdad de ingresos se ha incrementado, es decir, sobre todo el porcentaje de ingresos que el 1% de la población, que el 1% más rico de la población básicamente tiene. Esto lo lleva a uno efectivamente, digamos, como a un dilema, es decir, sí, hemos visto, se ha venido incrementando el progreso social, asociado a un mejoramiento de la clase media, pero al mismo tiempo también ha habido un mayor nivel de desigualdad, sobre todo en los quintiles más altos de la distribución del ingreso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando evidentemente con las clases medias? No solamente en términos de la distribución, digamos, el puesto que ocupan en la distribución, sino también en términos del acceso a esos bienes y servicios valorados socialmente. Yo creo que ahí tenemos un reto para investigar y, por supuesto, digamos, ver cómo esa distribución de esos beneficios, o si esa distribución de esos beneficios ha sido igual por grupos étnicos raciales. Pues ya sabemos de que
la raza y también, digamos, la intersección con el género, pues se constituyen en dos fuertes barreras para ese logro de estatus socioeconómicos de las personas. Así que mirar básicamente con mucho cuidado cómo esa distribución ha alcanzado a la población de acuerdo a la condición étnico-racial me parece completamente importante. Y también investigar en ese caso, digamos, cómo los diferentes grupos étnicos raciales se pueden estar viendo o cuáles son las barreras, digamos, que hay en torno a ese tipo de premios en la sociedad. Esos me parecen, para mí, digamos, desde mi perspectiva, los temas más relevantes en este momento. Y además quiero sumar algo, y algo que también nosotros encontramos en las investigaciones. Uno lo que observa es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, prácticamente la clase media en términos relativos, la clase media afrodescendiente en términos relativos, en términos relativos realmente no crece. O sea, no crece esa clase media, pero sí hay, por un lado, un incremento en la población más pobre, es decir, que es pequeño, pero también hay un incremento, digamos, en el quintil de ingresos, más altos. Es decir, tenemos una clase media, parece ser estancada en Colombia para los afrodescendientes, pero al mismo tiempo con un crecimiento de los más vulnerables, pero también un pequeño crecimiento de los más ricos, digamos, entre comillas. Entonces también saber y entender esos que están creciendo, sobre todo aquí en la parte alta de la distribución del ingreso, quiénes son, qué tipo de actividades están realizando, por qué evidentemente, digamos, están ganando, digamos, mayor participación en la distribución funcional del ingreso entre los afrodescendientes, pues también me parece importante en el contexto, pues, digamos, de ya, podríamos decir, unos frutos asociados con la mayor inserción política después de la Constitución de 1991. Esos serían, para mí, algunos temas relevantes para investigar. Vale, Carlos, muchísimas gracias. Por supuesto, hay allí un énfasis en la parte más de la estructura, ¿no? Y esta idea tan interesante de mostrarnos un estancamiento desde tu perspectiva de la clase media, digamos, en su crecimiento, pero esta dinámica en la clase alta y también en los sectores más vulnerables, ¿no? Que es lo que señalas, digamos, en un proceso de empobrecimiento de las clases, pues, populares. Entonces, digamos, eso mostraría una perspectiva bastante, digamos, polémica e interesante frente a esta estructuración y sobre todo a este discurso del crecimiento de las clases medias en las Américas. Vale, muchas gracias. Mara, si tú quisieras Bueno, continuar. muchas gracias. Entonces, a ver, les cuento. Bueno, yo publiqué recientemente el libro El oxímoron de las clases medias negras. Entonces, quería comentarles, está disponible en acceso abierto, así que lo pueden rastrear por Google y lo pueden bajar el PDF, es de acceso abierto. Y he estado trabajando en la traducción al inglés del libro. Al hacer la traducción al inglés también he estado dándome cuenta, la traducción siempre te obliga a ser más precisa. Entonces, eso me ha hecho repensar algunas cosas. Pero bueno, rápidamente quiero decir que una de las cosas que me llamó la atención al hacer la revisión bibliográfica es que efectivamente América Latina y digamos, en los últimos 20 años se ha reconocido el aumento de las clases medias antes de la pandemia, que en eso coincido con Carlos, pero una cosa que me llamaba la atención era como la forma en que se hablaba de las clases medias. Es decir, las clases medias latinoamericanas se pensaban compuestas por hombres y por personas blanco-mestizas. Es decir, excluían de alguna manera a las mujeres y a las personas que no eran blanco-mestizas. Y el país paradigmático de clase media en el imaginario latinoamericano es Argentina. Entonces, pues Argentina, por supuesto, esas clases medias se veían vinculadas a la fuerte presencia de descendientes de europeos gracias a la migración. Entonces,
eso me parecía como un punto importante que me llamaba la atención y por eso quise ver cómo se habían estudiado las clases medias en América Latina. Entonces, las clases medias siempre se asocian a la modernidad. Y por eso era muy interesante qué pasaba, por ejemplo, con el surgimiento de clases medias indígenas, como les comentaba, en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia, asociados a procesos políticos que también habían reconocido bien la plurinacionalidad o la multiculturalidad. Es decir, qué efecto tenía ese discurso multicultural o plurinacional sobre la posibilidad del surgimiento de otras clases medias, que no fueran justamente predominantemente masculinas y blancas o blanco-mestizas. Bueno, esto es una cosa que surgió en la revisión bibliográfica, pero también coincido con Carlos en que efectivamente se ve una especie de polarización de la población negra, es decir, el crecimiento de grupos pues, más pobres, pero al mismo tiempo la presencia en el espacio público de algunas personas de clases medias negras. Entre otras cosas, incluso en la Fundación Color y, digamos, la visibilización de de una capa pequeña de población que ya no era como, también el rastreo histórico que hice me mostraba que eso de las clases medias había ido cambiando. Entonces la clase media de mi propio padre o la generación que sigue era muy distinta a la clase media post-90. Es decir, que había sido marcada también por esto de la apertura económica y por el neoliberalismo. Y estas personas lo que hacían era hacer parte de las élites, una élite de otro color, pero sin ninguna crítica, digamos, al modelo neoliberal. Lo que me parece que me resulta interesante es que al mismo tiempo yo empecé a ver, mi trabajo se concentra fundamentalmente en clases medias negras que han alcanzado la movilidad vía la educación superior. Entonces también es una fracción de clase bastante particular. Esas nuevas clases medias de las que estoy hablando, post-90, son clases medias que han estudiado otro tipo de carreras, ya no son maestros o médicos o digamos, abogados, sino que son administradores de empresas, personas que están trabajando con marketing, es decir, carreras que están mostrando también como la fuerte impronta neoliberal. Entonces, al mismo tiempo yo vi que las mujeres tenían una fuerte representación en esas clases medias de dos formas. Por una parte, una de mis hipótesis es que es a través de las mujeres maestras que emergen las clases medias y que son las mujeres maestras las que transmiten a los hijos el deseo de movilidad social a través de la educación. No es a través de los padres que se da digamos, ese aliento movilizador, sino es a través de las mujeres. Eso por una parte. Entonces, quería entender muy bien como el lugar de las maestras, porque son las maestras negras las que se distancian de esa idea de las mujeres negras como empleadas domésticas y que ya empiezan a manejar un universo, digamos, simbólico-cultural muy distinto, aspiracional. ¿Sí? Y la otra cosa también que me parecía interesante era ver la presencia de las etnoeducadoras. Bueno, ¿por qué hablo de eso? Porque a través de la etnoeducación empieza a aparecer la posibilidad de pensar eso de la movilidad social, ya no como un fenómeno individual, gota a gota, como era lo que yo había encontrado, sino una movilidad social que podía ser colectiva y como que podía imaginarse como la mejor bienestar para un grupo, y para un grupo que había sido históricamente marcado por el racismo. Entonces, me parece que empecé a ver, bueno, por una parte, la fuerte presencia de lideresas mujeres que pertenecían a la clase media, pero que ya no se estaban definiendo en términos de clase media, sino fundamentalmente de educadoras. No sé si me explico porque también es complejo, estoy pensando muchas cosas al tiempo. Pero lo que quiero mostrar es que hay una disociación entre esa idea de clase media, moderna, blanca, masculina, y una nueva manera de pensar
la movilidad social o el mayor bienestar como un bien común, ya no como un asunto individual. A mí eso me interesa mucho. Y creo que es desde las mujeres, desde el liderazgo de mujeres, que son de sectores medios, muchas veces maestras, educadoras, que empieza a emerger esa idea del bienestar incluso material, pero no como una trayectoria individual, sino como una trayectoria para el colectivo. Eso me está interesando muchísimo. Yo creo que, como te digo, lo que fue el paro, ver un poco también la presencia de más jóvenes afros en Cali, fundamentalmente, en el paro, protagonizando también las mujeres lideresas sociales sosteniendo el paro. Toda la emergencia de la candidatura de Francia Márquez está muy ligada al paro y un poco al hartazgo que ella encuentra en un momento cuando no hay respuestas de parte del gobierno, que ve el incremento de la violencia, e imagina que puede proponer una candidatura política justamente para pasar casi que de la oposición al gobierno. Bueno, lo que estamos viendo. Entonces, sin idealizarlo, yo veo que se están moviendo cosas. Mi pregunta todo el tiempo en el paro es, ¿y qué pasa con las clases medias negras? Las clases medias negras van a apoyar el paro, van a ser parte de ese nosotros popular, o al contrario van a estar completamente replegadas y asustadas. Y yo creo que también la coyuntura electoral y digamos, estos 5 candidatos de vicepresidenciales que son afros, es decir, nunca había antes en Colombia presencia de la gente negra en ese tipo de propuestas. Y a raíz de la presencia de Francia Márquez, casi que para contrarrestar, todos los candidatos se rodean de fórmulas vicepresidenciales negras. Y eso hace que se visibilice esa clase media negra de la que también está hablando Carlos, es decir, ese pequeño grupo que sí siguió creciendo y que en este momento tenía visibilidad. Y estoy hablando incluso, por ejemplo, de Mabel Lara, estoy hablando de Gilberto Murillo, o sea, estas personas que de alguna manera habían mejorado su situación, pero que no tenían reivindicaciones, por ejemplo, anticapitalistas. Que yo creo que sí es algo que es importante en la propuesta de Francia Márquez, aunque no lo dice de esa manera, pero es una cosa contra el desarrollo extractivista, es otro modelo de sociedad y es una crítica también a la modernidad. Entonces empieza a aparecer un grupo que tiene un cierto reconocimiento social desde otro discurso, un discurso que critica la modernidad, un discurso que también critica esa estructura patriarcal y, por supuesto, la desigualdad social. Entonces, todo eso me parece, es decir, me parece que el momento es apasionante, interesante, para poner en el debate el asunto de las clases medias. Es como les digo, mi trabajo terminó allí, pero yo creo que en este momento, pues, o sea, ha ido cambiando mucho con respecto a lo que yo había escrito antes. Entonces, en el libro están como las semillas de eso nuevo que estoy pensando. Vale, Mara, muchísimas gracias por toda tu intervención y tus reflexiones, que además de articulan la coyuntura, pero también articulan como esa transición entre esta parte más de la estructura, que ya, digamos, referíamos, a esto justo que es este proceso de transición en esta coyuntura, que como tú lo señalas, resulta absolutamente interesante, y que tal vez dándole la palabra a Mary Patiño, vamos a ver también cómo de alguna manera también hay allí un punto en que nos vincula con la realidad en Estados Unidos, con las clases negras medias también en Estados Unidos. Entonces, Mari, adelante. Sí, bueno, primero quiero decir que estoy aprendiendo mucho. Cuando yo estaba en Cali hace 3 años, bueno, 2 años, dos años, sí. Realizamos una investigación pequeña sobre la clase media negra y terminamos con 4 conclusiones. Y la última de las conclusiones era que el reto de la clase media negra en Colombia es que hay un sentimiento muy individualista
Bueno, la gente no piensa en el colectivo, sino en la ascensión individual. Y cuando di una charla en la UniAndes y la profesora Mara asistió, y ella al final ella me dijo algo como acaba de decir sobre un cambio, que ella está mirando tal vez un cambio en ese punto del individualismo. Quiero leer un poquito de lo que nos dijo una persona que entrevistamos en nuestra investigación. Su nombre no es Víctor, pero es el nombre que le damos, pero él dijo: ¿usted sabía que existe la compra directa de votos? Él estaba tratando de como enseñarme cómo funciona la política en Colombia y dijo: ¿usted sabía que existe la compra directa de votos? Los mestizos meten mucho dinero, compran los votos y luego los curules son de ellos. El que está allí es un negro, pero ese curul le corresponde a una persona que no es negra y no se utiliza para ayudar a la población negra. Ellos van a una cuestión política, a su quehacer político propio, a ver a través de allí cómo pueden perpetuar sus riquezas, su poder, sus cosas, pero la comunidad no les importa. Obviamente es una crítica muy grave sobre la clase media negra y sobre todo los líderes, los políticos dentro de la clase media negra. Y su punto era que cada persona va con su propio interés y no está pensando en la comunidad. Y yo digo que ese es un debate desde siempre en la comunidad afro en Estados Unidos, que siempre es como una persona trata de salir de la comunidad y la comunidad dice: pero ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo por nosotros? Y podemos pensar en los afroamericanos más famosos como Oprah Winfrey o Michael Jordan, o los famosos que ganan más que todo, pero también con la gente que vive en el barrio, con la gente que, por ejemplo, tiene un título universitario. Siempre a la pregunta: ¿qué hace usted por la comunidad negra? ¿Qué decimos? Give back. What do you give back? ¿Qué Te vas a retornar, sí, a devolver. Sí, a la comunidad negra. Y siempre es la pregunta, y en mis investigaciones sobre la comunidad, sobre la clase media negra en Estados Unidos, siempre hay la crítica, pero desde lo que yo he visto y los datos que he recopilado, la clase media negra tiene un compromiso con la comunidad negra y siempre están involucrados en organizaciones o en iglesias o en la política de la comunidad negra. Entonces, en Estados Unidos no tiene que ver con las vinculaciones, con los vínculos entre la clase media negra y el resto de la comunidad negra, sino con el contenido de la política y qué son las estrategias para que la comunidad negra avance. Para mí es la diferencia viene con las estrategias, con las políticas. Como dijo la profesora Mara, si es la política neoliberal o es la política más revolucionaria. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de abolir la policía. La mayoría de los afroamericanos no están a favor de la abolición de la policía, pero
hay muchos afroamericanos de clase media negra que sí están pensando más en ese tipo de política que es más como, digamos, progresiva, yo diría revolucionario, porque para abolir la policía es más revolucionario. Bueno, entonces para mí es el contenido de la política, no tiene que ver con los vínculos entre los grupos. Y yo quiero señalar una cosa más sobre la clase media negra en Estados Unidos que me imagino que también es relevante en Colombia, pero no estoy segura. Y quiero compartir la pantalla. Bueno, ¿dónde está? No, eso no es. Dame un minuto. Ok. Tiene que ver con, no sé cómo se dice en inglés, downward mobility. El descenso. Sí, el descenso. Y esta figura es la clase media negra en la parte a la izquierda y donde terminan en la segunda generación. Entonces, los hijos de la clase media negra, donde terminan en cuando ellos son adultos. Y lo que dice es que casi 70% de los que empiezan como la clase media negra, terminan en una clase bajo de lo que empezó cuando eran niños en sus familias al principio. Y es la comparación con la clase media blanca, quienes o reproducen la clase de sus padres o va más arriba, pero solamente 34% experimentan un descenso de clase. Entonces, lo que digo en mis investigaciones es que la clase media negra afroamericana es muy frágil y no pueden mantener su nivel de clase en la segunda generación. Y eso tiene que ver con muchos factores, sobre todo, no digo sobre todo, pero yo simplemente para decir la riqueza es ¿cómo se dice? Wealth, la riqueza o... Sí, la riqueza. Sí. Pero hay una palabra más como académica. La riqueza, sí. ¿Sí? Bueno. No, sí. Patrimonio, ¿qué quiere decir? ¿También riqueza? Bueno. Patrimonio lo que acumulas. Sí, bueno, entonces Está tiene que ver con la... ok, bueno. Entonces la riqueza y también los barrios en los que viven, hay una diferencia muy grande en los barrios en los que viven la clase media negra afro y la clase media negra y la clase media blanca. Y hay otros factores, pero quisiera señalar ese tema de la movilidad social, pero el descenso. Sí. Sí. Perdón, ¿podemos intervenir? Claro que sí, Mara. Adelante. Es que, bueno, me parece que esto de la fragilidad es fundamental. Lo que está señalando, es decir, mi trabajo también fue como entre generaciones y también capto lo mismo y efectivamente esa fragilidad tiene que ver justamente con la ausencia pues de redes de solidaridad, cosas que también pues tú has señalado en el último estudio de organizaciones negras de apoyo, es decir, no existe retaguardia. Las personas que ascienden están muy expuestas o muy vulnerables a cualquier problema, ya sea de salud o problema de su familia, porque en general son, un poco cuando dices, Carlos, yo soy el único en mi familia nuclear que voy a la universidad,
significa que en torno tuyo hay un montón de personas que tienen situaciones económicas más frágiles. Y entonces la persona, por ejemplo, que asciende, yo me acuerdo mucho que en Quito la gente me decía, sí, yo me gano 1.000.000 de pesos, pero al final del mes nunca tengo ni 100.000 pesos porque apenas llega el final del mes, tengo toda la familia que me viene a pedir cosas. Entonces, eso también fragiliza porque es una persona que ayuda a un montón a otras, pero no hay, digamos, como soportes grupales. Y eso es algo que es, pues, o sea, que tú lo identificas y que tiene que ver con la falta de autorreconocimiento como personas afros. Es decir, yo creo que la estrategia un poco del orgullo racial, que aquí no ha existido, que sí ha existido mucho en Estados Unidos, pues ha impedido como también el fortalecimiento de asociaciones. Bueno, tú lo señalas en el artículo, ¿no? La ausencia de asociaciones profesionales negras, eso es impensable. En Brasil ya empiezan a existir, no sé, la Asociación de Antropólogos Negros. En Colombia eso no existe. O sea, yo he encontrado que en Brasil hay algunas cosas como similares, e incluso, por ejemplo, como mujer feminista, para mí eso es evidente, que la situación de las mujeres es más frágil si no tenemos refuerzos de colegas, ¿no? O sea, las peleas individuales son muy difíciles. Y cada vez más, ¿no? En un momento tan crítico. Vale, Mara, muchas gracias. No sé si Carlos también quisiera reaccionar. No, sí, pues yo puedo decir que sí, este es un fenómeno realmente que se presenta sobre todo en las familias, pues, y en la gente que viene de los estratos más bajos. Básicamente, pues, claro, los economistas hablamos del salario de reserva, ¿no? O sea, son todos esos bienes o todo ese acumulado, básicamente, de desventajas acumulativas que tenemos los afrodescendientes por todo ese tipo de desventajas originadas en el periodo colonial, por toda esa transferencia de ingresos asociadas efectivamente a la condición de esclavitud, pues que hizo que acumuláramos menos y que pues realmente somos mucho más vulnerables y que ante cualquier movimiento ascendente que tengamos en la estructura, pues sí, básicamente nos toca repartirlo más. Tenemos que ser mucho más solidarios y eso nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero claro, aquí en América Latina también me gustaría señalar que se vuelve mucho más complejo pues por el fenómeno del mestizaje, o sea, porque me parece que el mestizaje al final, digamos, lo que lleva es a que no exista una solidaridad asociada a la condición étnico-racial, o por lo menos la difumina. Y todo el mundo piensa que evidentemente es un problema individual, digamos, al no haber, entre comillas, en teoría, una situación social efectivamente asociada a la condición étnico-racial, es decir, ante la ausencia de racismo y discriminación racial. Entonces parece una cuestión completamente individual, parece una cuestión de cada cual, y eso me parece a mí que ha minado las posibilidades de solidaridad asociada a la condición étnico-racial. Y esa solidaridad me parece a mí que en el caso colombiano pues aparece, pues, pero desde una perspectiva, yo diría, demasiado utilitarista, ¿sí? O sea, demasiado utilitarista para algunos, que le sacan ventaja, pero que evidentemente, digamos, por su misma concepción egoísta, pues no tiene retribución para todos. Es decir, tenemos una cantidad de gente que posiblemente está diciendo que trabajan para y por los afrodescendientes, pero eso es simplemente una fachada, porque en el fondo su estrategia, evidentemente, es estrategia de movilidad social. Para muchos de ellos es completamente individual, ¿sí? Dejando pues a los que no tienen representación, a los que no tienen acceso a redes, etcétera, que son los que están excluidos sobre todo de la gente que está excluida de la política, pues en una situación realmente bastante vulnerable. Carlos, entrevistamos una persona quien nos dijo exactamente lo que acaba de decir. Yo puedo leer lo que dijo él, aunque ya he traducido sus palabras, entonces voy a leerlo en inglés. Pero él dijo, there are many very intelligent Black men and women, college graduates,
that are looking to start projects for the community. But unfortunately, when they do the projects, they forget about the people and start to benefit themselves, start to appropriate the benefits themselves. Exactamente lo que dijo. Pero tengo una pregunta sobre el mestizaje. Y desde la perspectiva de la investigación, porque en Estados Unidos, cuando los investigadores hacen investigaciones sobre la población latina aquí en Estados Unidos, y sobre todo los mexicanos, por ejemplo, hay una dificultad porque en la tercera generación, los latinos ya no son latinos, sino blancos. Así que es difícil entender la movilidad, el ascenso social o el descenso social, porque empiezan a autoidentificar como blancos. Y si son ricos, no sabemos que es una latina rica o un latino rico porque ahora es blanco. Eso no existe para los afroamericanos, pero puedo imaginarme que en Colombia los negros que tienen dinero ya no son negros. Así que no aparecen en sus datos cuando quiere investigar sobre el ascenso social o en una generación o a través de 2 generaciones. Entonces, ¿es un problema? Eso sí es un problema en los datos que ustedes realmente pierden afrodescendientes porque ya no son afro. O sea, Carlos, de pronto contesta tú estadísticamente, o sea, yo te diría algo más antropológico. Algo más antropológico, sí, esa es la manera de hacerlo. Sí, no, en América Latina, inclusive hay muchos investigadores norteamericanos que han tratado de acercarse sobre todo a ese fenómeno, al fenómeno de las desigualdades en la región. Voy a citar, por ejemplo, a Teles, por ejemplo. Ellos han tenido problemas, digamos, en analizar la discriminación, o la parte de la discriminación pues, que corresponde a la condición étnico-racial o al color de la piel. Porque claro, existe la tendencia en que básicamente en la medida que los ingresos se incrementan, o sea, los individuos o las personas tienden a no reconocerse como personas afrodescendientes o personas negras, en fin. Entonces, claro, eso genera un problema duro de que, claro, pueden ser personas evidentemente que pueden estar experimentando la discriminación, pero que no se autorreconocen como tal y eso sesga los resultados. Lo que hacen ese tipo de investigadores es trabajar, por ejemplo, con diferentes tipos de medición de la condición étnico-racial. Entonces, por ejemplo, pueden trabajar con la autoidentificación, por un lado, o sea, cómo la persona se autoidentifica, pero también por el otro lado pueden trabajar con la clasificación externa, una clasificación externa del encuestador, para mirar cuál es el porcentaje al final, digamos, de esa brecha que posiblemente no podemos medir bien porque la persona evidentemente podríamos decir, ¿no? En algunos casos, está por fuera, evidentemente, del grupo étnico-racial que la sociedad básicamente le asigna, ¿no? Ese es más o menos cómo se hace, pero sí, básicamente eso constituye un gran problema para la medición de la discriminación y las desigualdades. Cierto. Bueno, yo diría que ahora se está criticando más el mestizaje. O sea, que la ideología del mestizaje, si bien sigue operando en el multiculturalismo, yo creo que sí estamos asistiendo como a un giro antirracista, en la medida en que hoy ya se habla directamente, y es una cosa muy nueva, del racismo estructural, no solamente la discriminación racial, y del efecto del racismo estructural en desigualdades en el acceso a salud, a educación, a vivienda. Pero eso es muy nuevo y yo creo que, por ejemplo, la pandemia jugó un papel importante, se convirtió como una especie de lupa agrandadora de todas las desigualdades sociales. Entonces, hemos pasado como un largo periodo como de un discurso neoliberal muy hegemónico. Yo siento que hoy está más disputado el espacio político. Esa es mi percepción, Mary. Espero no ser ingenua, pero un poco lo que yo veo es que se está moviendo y que en todo el continente
yo acabo de llegar de Chile y en Chile se estaba hablando, las mujeres afrochilenas, migrantes, estaban colocando en el debate de la constituyente el tema del racismo. Y son mujeres que fenotípicamente no se ven como, es decir, también hay un colorismo, pues lo que se habla del colorismo, que tiene que ver con eso, el autorreconocimiento o el passing, ¿no? Es decir, si no es evidente que soy negro, pues no quiero reconocerme como negro o como negra. Entonces, yo siento que hay un movimiento tanto regional, pero en Colombia, en que se habla de manera más explícita del racismo, y eso creo que de alguna manera como que socava la fuerza que tenía el discurso de la ideología del mestizaje. Entonces, eso puede ser alentador. Y yo creo que hay que seguir dando esa discusión, ¿no? Digamos, yo doy mucho esa discusión en mis clases ahora, porque la mayor parte de mis estudiantes son estudiantes blanco-mestizas. En las clases habrá una estudiante afro, pero no más. Entonces, pues aprovecho, y también, por ejemplo, algo que es interesante, antes, cuando se decía persona racializada, era como un equivalente de persona negra. Era casi que un eufemismo para decir una persona negra, entonces mejor no le digo persona negra, sino una persona racializada. Si yo un poco todo el tiempo insisto en que la racialización es un fenómeno relacional y que racializa positivamente a unas personas y a otras negativamente, pero que lo que hay que identificar es el proceso de racialización. Entonces, bueno, es decir, y también un poco hablar de la blanquidad como una posición racial, eso también hace que cambien las cosas. Sí, pero lo que me llamó la atención era o es que en el censo de Colombia no existe la categoría blanco mestizo. Es como, entonces, es por eso que no piensan que son racializados, porque no son. Claro, es verdad. No tienes toda la razón y por eso es importante explicitarlo. Sí. No, simplemente, digamos, para continuar la conversación, sí me parece importante, pues yo reconozco, igual claro que evidentemente hay una mayor disputa en ese campo, está completamente claro, pues el ascenso pues de este grupo emergente al poder pues refleja eso, ¿no? Y desde un discurso podríamos decir desde el racismo estructural, bastante claro. Pero de todas maneras me parece que antes de la aparición de este nuevo grupo, básicamente, pues veníamos presenciando, podríamos decir, digamos, como una manera más adaptativa, digamos, de estos otros grupos, mucho más leve, es decir, mucho más tratando como de incursionar, de tratar, digamos, de una estrategia como de búsqueda de rentas, ¿no? Apropiarme de una parte del pastel y sin básicamente cuestionar, digamos, esas bases de la conformación del Estado-Nación. Es que Es eso es decir, nuevo. sí, no, esto es lo nuevo, definitivamente, porque lo que veníamos viendo era una cuestión muy adaptativa de grupos, evidentemente, digamos, que desde su perspectiva étnico-racial, pues estaba muy claro, o sea, podemos decir, claro, este grupo, por ejemplo, Fundación Color, ¿sí? Muy mestizos, podía, entre comillas, ¿sí? Tratando efectivamente de incursionar en ese campo y tratando de alguna manera de negar pues todo ese tipo de desigualdades estructurales que han afectado a la población negra en Colombia. Y por eso es que, claro, cuando Mari habla de que en Estados Unidos sí el crecimiento de la clase media negra está asociado o podría estar relacionado con un compromiso con la comunidad negra, realmente, claro, yo aquí en Colombia me quedo, sí, o sea, como pensando en eso, ¿no? Pues porque hasta ahora, probablemente, claro, probablemente estemos en un cambio, seguramente, no sabemos qué tanto, pero hasta en Colombia lo que yo había visto era algo muy distante, efectivamente, de ese tipo de proceso. Otra cosa que me gustaría comentar es que yo creo que hay más conciencia de las diferencias entre los racismos. Y eso me parece fundamental, porque es decir, el modelo estadounidense no funciona en Colombia, porque digamos la historia es diferente y el racismo estadounidense es muy distinto al racismo colombiano.
Entonces el racismo colombiano tiene que lidiar con todo esto del mestizaje, con toda esta cuestión adaptativa, es decir, con esas, digamos, demarcaciones que no son claras, es decir, quién es negro. Entonces, me parece que también las estrategias por eso pueden ser distintas, y por eso creo que es interesante imaginarse, por ejemplo, coaliciones. A mí una de las cosas que me pareció interesante durante el paro nacional en Cali fue, digamos, la alianza, es decir, ese nosotros popular que se creó, que eso que es como el antecedente de esa categoría de la que habla Francia Márquez de los nadies o las nadies, ¿no? Esto es una nueva, ¿cómo decir? Es como un nuevo grupo social que no existía y que habla mucho de lo que es colombiano, ¿sí? Que es muy distinto, digamos, a la forma en que se piensa lo racial en los Estados Unidos. También conversando con colegas brasileras, ellas están muy interesadas en lo que pasa en Colombia, porque ellas decían, nosotros casi siempre estábamos pensando en los Estados Unidos, pero en realidad tenemos que mirar más a los vecinos más cercanos, porque hay muchos elementos del racismo brasilero que se parecen a los elementos del racismo colombiano o latinoamericano. O sea, es un momento de cambios. Me parece que es muy interesante pensar, es decir, la cuestión de poner en paralelo historias, pero no imaginar, porque había otra cosa, ¿no? Era como imaginar que el modelo era el modelo norteamericano. Y yo creo que el modelo norteamericano es útil para Norteamérica, pero que aquí tenemos que ir encontrando un modelo propio que, pues, que tenga más anclaje local. Por eso decía que esta cuestión de las etnoeducadoras, este proceso, digamos, más desde abajo, que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, hay que tratar de vincularlo con eso de las clases medias negras, porque uno de los problemas del trabajo de las clases medias negras es que como que estábamos trabajando con grupos separados. Y yo he empezado como a tratar de vincular. O sea, ¿qué pasa con...? Yo decía, pero finalmente, estas maestras todas son de clases medias bajas, pero todas también quieren demarcarse mucho de las personas negras de sectores populares. ¿Sí? O sea, de alguna manera son como de clases medias, aunque sean unas clases medias negras diferentes. Y a mí un poco lo que me ha interesado es eso. ¿Qué quiere decir una clase media negra diferente? Que no sea la clase media negra blanqueada, que no sea la clase media negra que aspira a ser una élite, pero también de otro color, porque la Fundación Color es eso. Ninguno niega su negridad, pero la negridad no tiene nada que ver con la desigualdad social. Y casi que la negridad se puede convertir en un signo de distinción. Es decir, pueden utilizar incluso indumentarias étnicas, pero carísimas. Es como lo que sabemos, ¿no? Tú puedes utilizar cosas informales, pero carísimas. Es muy distinto las zapatillas Nike a las zapatillas cualquiera, igualmente cómodas. Entonces, a mí me parece que hay algo que está pasando que es interesante, ¿no? Que es emergente, ¿no? No estoy diciendo que sea una cosa instalada, sino que también parte de lo que podemos hacer en estas conversaciones, Rosa Emilia, es eso, ¿ves? Como dar cuenta de las cosas que van emergiendo. Y sí me parece muy, muy interesante. Yo también me siento menos sola conversando con ustedes. Qué bueno. Bueno, esa es la idea. Yo quiero, en la medida en que ya se nos está yendo el tiempo, pero que ha sido muy interesante, digamos, es dejarles este momento más de conversación y de diálogo realmente, de intercambio, que ha sido supremamente enriquecedor para, digamos, comprender, ¿no? Estos procesos de cambio, estos procesos de transición, estas nuevas rutas, la comprensión del momento, también digamos, los puntos de encuentro y de diferencia, y este énfasis tan bonito y tan importante sobre América Latina y poder entender, ¿no? Y en una matriz de América Latina esta configuración de manera específica. Y creo que también en la coyuntura y el momento nos ha permitido visualizar otras cosas que antes estaban muy ocultas, ¿no? O muy frágil, muy débiles en sus expresiones y que ahora realmente han cogido fuerza y potencia y que ustedes han hecho alusión, digamos, a esa fuerza y esa potencia que podrían tener siendo emergentes, pero que podrían llegar a tener. Algo así como lo que tú decías, ¿no? No quiero ser ingenua y Carlos también lo decía en términos de hay que esperar a ver cuál es el alcance, ¿no?
Bien, pero entonces quería proponerles hacer para ir cerrando, que fuera justo, para nosotros es muy importante dejar, digamos, después de estas discusiones, un planteamiento acerca de cuál podría ser, digamos, aquellos ejes de trabajo colaborativo. Ustedes ya han enunciado algunos, hemos tomado nota pues, de ellos y los vamos a recuperar, pero solicitarles que hicieran una última intervención, tal vez precisando ya de manera pues mucho más específica cuáles podrían, en su consideración, ser aquellos ejes, aquellos puntos en los cuales sería importante pensar un trabajo más colaborativo. Puede ser pues entre colegas en América Latina, pero también, digamos, pensándose en este intercambio con colegas de Estados Unidos, para avanzar, ¿no? Para avanzar un poco más, menos en esta soledad y más en estas sororidades y en estos apoyos que es posible tejer. Entonces, nos gustaría escuchar en ese sentido sus planteamientos. Yo tengo Sus una ideas. idea. Ajá. Sí. Bueno, es interesante que estemos en un ámbito en el que tenemos un grupo de estudiantes de clase media, o ya son de la clase media negra o están en ascenso porque son estudiantes universitarios. Y en mi opinión es un grupo que podemos estudiar para entender el futuro, porque su política es la política del futuro. Y cuáles son, y para mí me interesaría las cosas en el que hay acuerdo o desacuerdo entre los estudiantes afroamericanos en Estados Unidos o de clase media o de familias más pobres, pero que están en ascenso, y estudiantes similares, parecidos en Colombia y en las universidades en Colombia. Pero también me interesa las diferencias regionales, y la profesora Mara ya mencionó el tema de región. Yo viví en 2010 en Cartagena por un año, fue mi primer tiempo en Colombia, y después 6 meses en Cali, y es como un mundo diferente en Cartagena. Y la costa me parece, el tema de la autoidentificación y la política es un mundo diferente. Y entonces me interesaría las diferencias entre Colombia, entre la clase media negra o quien se autoidentifica como negra o como clase media en la costa en comparación con Cali, tal vez en comparación con Bogotá. Entonces hay diferencias regionales. En mi opinión, pienso que la región es menos importante en Estados Unidos. Obviamente hay diferencias de cultura, hay acentos diferentes, hay historias diferentes, pero como la mayoría de los afroamericanos vinieron del sur del país, nosotros en el norte, aunque son norteños en Estados Unidos, de afroamericanos norteños, tenemos raíces en el sur. En el caso de los Estados Unidos, la diferencia no es la región, sino el tema de la inmigración de la diáspora africano. Entonces, la inmigración de la gente del Caribe, de África y de América Latina, de los afro-latinos, de la Dominicana Republicana, de Colombia. Entonces, las diferencias en Estados Unidos vienen digamos, de la etnia en vez de la región. Pero tenemos un grupo como captivo que podemos estudiar. Cautivo. Ajá. Vale, Mary. Muchas gracias. No sé si Mara o Carlos se animan también a hacer. ¿Carlos? Pues, o sea, bueno, Mara. No, como quieras, Carlos. No, dale.
Entonces, a mí me gusta mucho la idea, realmente me gusta mucho la idea, sería interesante pensar en concretarla. Me parece interesante de todas maneras esto que hablábamos de diferencias internas entre las clases medias negras, porque también es eso, ¿no? Como que no es una categoría social homogénea. A mí eso me gusta mucho y bueno, trabajando los temas de género, yo siempre quiero entender esta idea de clase media menos, es decir, la cosa de despatriarcalizar, ¿sí? O feminizar las clases medias. Bueno, es decir, yo creo que van a aparecer, es más una cosa transversal, ¿no? Pero sí me interesa mucho, o sea, me parece que podríamos aprovechar que somos docentes universitarios, que conocemos ya sea o docentes en la Universidad Nacional no hay tantos estudiantes negros, infortunadamente. Hay más estudiantes negros en otras universidades que no son la mía, pero hay estudiantes universitarios y que están también trabajando con organizaciones sociales, pero sí, sería como ese grupo de jóvenes profesionales y ojalá estudiantes. Yo, por supuesto, trabajaría con los pocos que hay en la Universidad Nacional, porque no hay tantos, y tratar de identificarlos, pero ya hay asociaciones de estudiantes afro. Eso es una novedad en Bogotá. Entonces, me llama la atención. Ahora, lo propones como una suerte de investigación, de un programa investigativo que podríamos iniciar, o cómo lo piensas, o algo, o simplemente como la posibilidad de hacer foros con estudiantes, de hacer la discusión. Sí, yo lo dejaría para que Rosa Emilia y Beatriz lo piensen más, pero las dos posibilidades son buenas en mi opinión. Ajá, vale. Vale, la Quería idea es... decir una cosita, de pura casualidad estuve hace 2 días en una reunión a la que me invitaron de la Fundación Ford y ellos me sorprendí porque al salir me dijeron, profesora, si tiene ideas de cómo posicionar el tema, digamos, del racismo antinegro, cómo hacerlo, por favor, denos ideas. Entonces, en ese sentido, o sea, me llamó la atención, pero quiero decir, es como un posible aliado a nivel, en términos financieros, de apoyar una iniciativa de esas. Les digo también a Rosa Emilia y Beatriz, ¿sí? Que eso podría ser algo que se puede triangular. Vale, vale. Esa es la idea, un poco que dejemos consignadas estas ideas y por supuesto les podemos dar un desarrollo pues en otro momento, pero que las dejemos consignadas justo para viabilizarlas. Por supuesto, la Universidad del Valle tiene una población afrodescendiente impresionante. Ustedes saben, llevamos 18 años con acción afirmativa y el año pasado, en el 2018 se incrementó el porcentaje al 8%, ya no es el 4, sino el 8%. Lo que hace pues, y por la región, ¿no? También, digamos, no solamente es un asunto de la acción afirmativa, sino pues de Univalle como centro del suroccidente con este nivel pues, de población tan importante que tenemos y este acceso ahora con matrícula cero que se ha incrementado de la población tanto indígena como afrodescendiente. Entonces, acá tenemos una realidad un poco distinta, es decir, sí hay un grupo de estudiantes importante, significativo en la vida universitaria y tenemos las dos organizaciones que son CADUVE y Somos Identidad que llevan 20 años trabajando como organizaciones de estudiantes afrodescendientes haciendo acción directa en la educación, ¿no? O sea, incidencia en cupos, en socialización, en inclusión, y en apoyo a estudiantes afrodescendientes en su educación superior. O sea que hay bastantes posibilidades también allí, pero lo dejaríamos, como dice Mary, digamos, un poco para pues, dejarlo consignado, digamos, en este punto importante de la discusión y también viabilizarlo y bienvenida pues esta posibilidad de apoyo a la Fundación Ford como una idea, como una posibilidad que menciona Mara. No sé si Mara quisiera, o sea, ya un poco te planteaste tu recepción positiva de la idea de Mary, pero no sé si quisieras ampliar un poco más. Estaba pensando cómo seguir, es decir, ese pequeño núcleo de personas que trabajamos sobre clases medias negras, deberíamos tratar de fortalecerlo de alguna manera, no sé. Es un subtema,
Es decir, yo me he estado vinculando a, digamos, al grupo de latinoamericanos que trabajan clases medias en América Latina. Y entonces, de hecho, por ejemplo, les cuento, ellos acaban de publicar este libro, ¿sí? Que es justamente sobre las clases, no se ve, ¿no? Se va desenfocado, perdón. Claro, porque tengo el, qué pena, tengo aquí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, es un grupo que trabaja sobre clases medias en América Latina, subjetividades prácticas y genealogías, y realmente ellos han trabajado más en Argentina, en Perú, bueno, en América Latina. Y para ellos era una gran novedad, digamos, como incluir el asunto de las clases medias negras en este debate latinoamericano. Yo estaba participando en LASA, también el año pasado hicimos dos paneles sobre clases medias en América Latina, donde incorporé lo de clases medias negras. Entonces, no sé cómo fortalecer y al mismo tiempo cómo relacionarnos más con otras personas que trabajen, por ejemplo, sobre clases medias indígenas. A mí eso me gustaría personalmente. Por esto que señala Mary, que es la cuestión del mestizaje en Colombia. Entonces, no sé, voy a decir algo que podría englobar, ¿no? Como esas clases medias marrones, por decirlo así. Ay, qué bonito. Y también aún más amplio. Yo escribí, fui a un congreso y di una charla que se llamaba Clases Medias Marginalizadas, porque, por ejemplo, la clase media palestina en Israel, la clase media de, no sé cómo se llama en español, Dalit, es la caste en la India, que es los untouchables. Sí, los intocables, sí. Sí, y hay una clase media de untouchables en la India. Entonces, es como puede ser marginalizadas por religión, por región, por tono de piel, por etnia. Entonces, es como quién era los más truly disadvantaged y que ahora tiene un grupo que tiene más educación, que están en ocupaciones más altas. Entonces es aún más amplio. Pues una idea sería reunir, hacer una especie de coloquio, algo así donde habláramos sobre esos temas. Usted también para conocernos, eso podría ser como una segunda fase, ¿me entiendes? O sea, aquí tenemos un primer conversatorio, pero eso es como interesante. Sí, como ir creando esa red. No Exacto. sé, Mara, tú decías que había una red ya, o sea, Hacia allá hay una red, efectivamente, y digamos aquí los editores son unos de los de la red, Mario Barbosa, Ricardo López Pedreros. O sea, digamos, el trabajo más importante sobre clases medias en Colombia histórico es el de Ricardo López Pedreros, que ahorita lo acaba de entregar a la Universidad del Rosario, va a salir publicado. Es un trabajo más de corte histórico. Y yo lo conocí porque hice el prefacio. Entonces, por eso, pues, tuve que leerlo con agrado también. Entonces, pero quiero decir, a mí eso me ha parecido interesante, pero cuando yo estoy hablando con ellos, soy siempre la que está recordando el tema de raza, que para ellos es difícil, es decir, hablan de muchas cosas, excepto porque ha sido un tabú en América Latina hablar de raza. Bueno, pero ahí vamos viendo como es muy interesante el concepto de esas clases medias marginalizadas totalmente. Marginalizadas. Sí. Bueno, vale. Entonces, ahí hay una opción de coloquio, segunda fase, para seguirnos ampliando y reconociendo, y otra que sería un poco vincularnos a estas dinámicas que ya están trabajando en red, ¿no? De manera un poco más decidida, pero para introducir, digamos, esta discusión alrededor de clases medias negras, ¿no? Que siempre, como tú dices, hay que estarlo recordando. Total. O incluso fortalecernos más primero como lo de clases medias negras, porque apenas, es decir, hemos trabajado de manera un poquito separada, ¿no? Entonces, eso es interesante. Vale. Le pediría a Carlos si quiere también intervenir en esta fase final de la discusión, expresando tu punto de vista.
Sí, no, yo simplemente, digamos, quiero decir de que cuando uno pues piensa en las posibilidades de intercambio de investigación o trabajo colaborativo entre académicos y académicas en Colombia y Estados Unidos, con respecto al análisis de las clases medias, pues a mí realmente yo lo que pienso primero es como tratar de mirar, claro, desde una perspectiva más cuantitativa, más demográfica, todos los factores, por ejemplo, que se han investigado en la literatura, como esos factores que están impidiendo el ascenso social, por ejemplo, de esas clases medias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hicimos el proyecto de investigación con Alexander, que hicimos la revisión de literatura de investigaciones sobre clases medias en Estados Unidos, pues en ese tipo de investigaciones habían unos factores que los distintos autores aducían, que se constituían básicamente como en esos factores problemáticos que hacían que esa clase media negra en Estados Unidos pues también estuviera estancada, pues como también nosotros básicamente encontramos en Colombia. Entonces ellos, por ejemplo, hablaban de las características de los hogares de las clases medias negras en Estados Unidos eran muy distintos a los hogares de las clases medias negras de la población blanca. En la investigación que nosotros hicimos en Colombia también, digamos, encontramos algo claro, no tan marcado como en Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, una mayor cantidad de hogares jefados por mujeres en la población afrodescendiente en Colombia, una mayor proporción, por ejemplo, de población no casada en Colombia, y esa configuración del hogar pues tiene implicaciones importantes, por ejemplo, en términos de los ingresos y también, digamos, y en cómo se van a ubicar básicamente esos hogares en esa estructura, en esa estructura o en esa distribución funcional del ingreso. Entonces, ese es un factor que hay que estudiar me parece a mí, con mayor detenimiento y ver cómo estaría afectando. Otro factor fundamental es el rezago educativo. Ellos hablaban del rezago educativo como un factor también fuerte ahí que estaban ejerciendo pues esa presión en torno a esas menores posibilidades de la clase media. Nosotros aquí en Colombia pues sí encontramos básicamente un menor nivel educativo de la población afrodescendiente, pero curiosamente pues también al mismo tiempo encontramos que la población afrodescendiente estaba mejorando sus niveles de educación. Entonces, sí, o sea, hay una brecha, pero esa brecha se ha ido acortando en el tiempo, lo cual al final, digamos, no concuerda con el estancamiento. Entonces, si la brecha educativa se ha ido acortando en el tiempo, pero al mismo tiempo la clase media negra está estancada, entonces pues eso también debería remitirnos a analizar de manera mucho más cuidadosa la calidad de la educación, ¿no? Como ese factor que me parece a nosotros, ese factor que también podría estar intercediendo ahí, o sea, la baja calidad de la educación para la población afrodescendiente. Los autores decían que en Estados Unidos es posible que los afroamericanos también, digamos, estuvieran experimentando baja calidad de educación, claro, posiblemente por el racismo estructural. Otro factor también que aducían es la experiencia en el mercado laboral, la experiencia en el mercado laboral que podría estar asociado también con la discriminación. Nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, no tenemos, desde un punto de vista cuantitativo, muchas maneras de medir esos factores, pero sí se podría hacer también un trabajo cualitativo bastante fuerte. La cuestión del acceso a redes, a redes sociales, sobre todo redes asociadas, digamos, con la vinculación al mercado laboral y otro tipo de redes. En el caso norteamericano, por ejemplo, hablaban de redes informales débiles. Creo que aquí en Colombia también la mayoría de redes para los afrocolombianos son bastante débiles y son redes, la mayoría fuertes. Es decir, la gente conoce muy poca gente que puede ayudarlos en sus oportunidades laborales, excepto pues algún grupo pues que ya hemos comentado selecto. Y el problema de la discriminación en el mercado laboral, digamos, la discriminación contemporánea, es que sigue siendo un factor fundamental, que sigue siendo un factor determinante. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el análisis que hacíamos, de que a cualquier nivel educativo y a cualquier estructura del hogar, la población afrodescendiente de clase media ganaba mucho menos que la población no étnica, o sea, ganaba muchísimo menos. Y a medida que se incrementaban los años de educación, pues básicamente ese porcentaje del ingreso
era mucho menor. Es decir, el problema de la discriminación y de la discriminación para los más educados. Entonces, me parece a mí que esos son factores clásicos asociados a las desigualdades que habría que seguir básicamente estudiando, pensando pues, en un proyecto comparativo. Y para terminar, traigo una consideración traigo sobre la mesa una consideración que estaba haciendo Mara, que también digamos que me parece interesante. Y es también la definición de la clase media, ¿no? O sea, ¿de qué tipo de clase media estamos hablando? O sea, cuando estamos hablando de clase media norteamericana, ¿de qué tipo de clase estamos hablando? Y cuando estamos hablando de clase media en Colombia, ¿de qué tipo de clase estamos hablando? Ahí habría que hacer efectivamente una mejor conceptualización y diferenciación de ese tipo de clases medias, porque posiblemente estamos hablando de clases medias completamente distintas. Entonces, para mí, esos son los factores que habría que trabajar, digamos, desde mi enfoque, y pues saludo evidentemente, digamos, las otras propuestas en torno a trabajos más cualitativos y estudios de clase, de caso también, digamos, los saludo y me parece que podrían ser importantes para la agenda de investigación. Vale, Carlos, muchas gracias por estos otros puntos y porque también hay un punto ahí de conexión en lo de la calidad de la educación que pues digo yo podríamos asociar también a este ejercicio de los jóvenes estudiantes universitarios, justo digamos que ahí se puede articular perfectamente con un énfasis pues en la incidencia, ¿no?, de estas experiencias educativas previas y también las que desarrollan en el propio proceso formativo en las instituciones de educación superior, ¿no?, que también digamos moldean esto que significa ser una persona negra con estudios universitarios y de esa manera una persona negra con una posibilidad de definirse como una persona de clase media en Colombia y en Estados Unidos, por supuesto. Bueno, entonces creo que con esta ronda de intervenciones vamos cerrando. No sé si Mary o Mara quisieran hacer alguna otra intervención o si Beatriz quisiera también como señalar algo en este momento. Bueno, este silencio quiere decir que hemos agotado, por lo menos por esta mañana. Sí. Vale, entonces agradecerles muchísimo. Han, digamos, sido excelentes intervenciones, participaciones, reflexiones, propuestas. Queda aquí, pues, un escenario, digamos, muy interesante. Además, agradecer pues, la calidez y como lo empático y lo ameno del conversatorio. Es un ejercicio también pues nuevo para nosotras en este proyecto. Es el primer conversatorio de 4 que vamos a hacer. Tenemos unos siguientes sobre experiencias, racismo y educación, otros sobre toda la parte de acciones afirmativas y, digamos, procesos de movilidad social más específicos, y uno final sobre identidades, diversidades y perspectivas, digamos, un poco más transversales en género y en procesos identitarios diversos. Entonces, los vamos a estar invitando también, digamos, a esos conversatorios que vamos a realizar con la participación de otros y otras colegas colombianas y de Estados Unidos en este mismo formato, digamos, de abrir un escenario para el intercambio, para la conversación y para como contextualizar estos desarrollos y pensarnos, digamos, este trabajo pues, de las instituciones de educación superior en Estados Unidos y las instituciones de educación superior en Colombia, cómo estamos aportando realmente, digamos, para un proceso de romper barreras, pero también de acercamientos de la población afrodescendiente en ambos contextos. Entonces, agradecerles muchísimo la participación en el tema pues, de clases medias. Hemos crecido muchísimo en esta mañana, en esta hora y media de conversación, casi 2 horas, y el registro, las ideas y las propuestas los seguiremos desarrollando y haremos pues el ejercicio de podernos volver a encontrar en un segundo momento para darle desarrollo a algunas de las ideas que aquí quedaron, con unos desarrollos adicionales que nosotras pues podamos dejar en limpio y compartírselos de la memoria del conversatorio.
Muchísimas gracias. Ujú. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta Adiós. la próxima. siempre un gusto verte. Mara, muchísimas Sí. gracias por tu participación y tu presencia y todos tus aportes también. Y igualmente, Carlos. Adiós a todos. Chao. Hasta la Todos y próxima. todas. Vale. Adiós. Hasta luego.